Muy buenas noches, alumnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. ¿Qué tal, muchachos? Espero que todos estén listos para nuestra clase de hoy. Y antes de comenzar con nuestra clase, como siempre, no se olviden, chicos, de la actividad navideña que está llevando a cabo la institución para ayudar a los niños de la comunidad campesina del distrito de Santa Leonor. Imagino que ya muchos de ustedes se han puesto en contacto con su operador, muchos de ustedes ya han donado víveres no perecibles, ropa y obviamente juguetes para los niños de la comunidad de Santa Leonor y así ellos puedan pasar una hermosa Navidad. Muy bien, chicos. Después de siempre recordarles nuestra actividad, vamos a pasar, jóvenes, a nuestra clase de hoy. Hoy, jóvenes, nos corresponde hablar del periodo conocido como el retorno a la democracia. ¿Y por qué a este periodo? Buenas noches con todos los que se están incorporando a la clase. Muy buenas noches con todos. Muy bien. ¿Y por qué se le conoce a este periodo como el retorno a la democracia? ¿Cuál es el periodo previo a este periodo? A ver, jóvenes. A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Quién dijo yo? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen que a este periodo se le llama el retorno a la democracia? Hay que recordar, jóvenes, cuál fue el periodo anterior. A ver, ¿cuál fue la clase anterior, muchachos? Muy bien, el gobierno de las Fuerzas Armadas. Muy bien, el gobierno de las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar cómo llegaron al poder esas Fuerzas Armadas. Cómo llegó Velasco, cómo llegó Morales Bermúdez. Muy bien, llegaron al poder a través de un golpe de Estado. Muy bien, llegaron al poder a través de un golpe de Estado. Muy bien. Velasco le hizo un golpe de Estado a Belaúnde. Morales Bermúdez le hizo un golpe de Estado a Velasco. Muy bien. Y ante la crisis en la cual se encontraban, jóvenes, en la cual se encontraba el Estado peruano, este gobierno militar tuvo que convocar a elecciones, ¿correcto? Tuvo que convocar a elecciones. Pero para poder convocar a elecciones, había algo que faltaba, muchachos. ¿Qué se necesitaba para convocar a elecciones?
A ver, ¿qué se necesitaba para convocar a elecciones? A ver, ¿qué elemento faltaba para convocar elecciones, muchachos? Porque recuerden que habían existido gobiernos militares, que habían llegado al poder por golpe de Estado, que son gobiernos autoritarios, dictatoriales. ¿Qué es lo que faltaba? A ver, jóvenes, ¿qué faltaban? A ver, ¿qué faltaban, jóvenes? Constitución, muchachos. Faltaba una constitución, no se olviden. Por eso recuerden que Morales Bermúdez convocó, a ver, ¿a qué convocó Morales Bermúdez? Para crear una constitución, muchachos, ¿a qué convocó? A una asamblea, jóvenes, a una asamblea constituyente. No se olviden, a una asamblea constituyente. No se vayan a olvidar. Para crear la Constitución de 1979, se convocó a una asamblea constituyente. Muy bien, jóvenes. Entonces se convocaron a elecciones. ¿Y quién salió elegido? ¿Quién llegó a la presidencia, muchachos? A ver qué me dicen por ahí. A ver, con la imagen que está ahí, ¿quién llega a la presidencia? A ver, Cantorín, veo que por ahí han alzado la mano. Leo tu pregunta. ¿Cuál es la duda? Muy bien, ahí Jiménez me dice Belaunde. Muy bien, Belaunde, así es. Belaunde Terry. Muy bien, Belaunde Terry. Excelente. ¿Y alguien sabe a qué partido pertenece Belaunde Terry? A ver, es la persona que había alzado la mano. Puede preguntar sin ningún inconveniente, muchachos.
Acción Popular. Muy bien. Acción Popular. Correcto. Muy bien. Ahora, este periodo, el cual conocemos como retorno a la democracia, jóvenes, eh, va a estar, vamos a decir así, mm, plagado por una inestabilidad política, por una inestabilidad social, ¿no? Debido a los acontecimientos que se van a vivir, ya que durante este periodo van a surgir los movimientos terroristas, ¿correcto? Los movimientos terroristas. Muy bien. Entonces vamos a ver, jóvenes, vamos a pasar a observar cuáles son los principales acontecimientos del segundo gobierno de Belaúnde, pero también no se olviden que en este periodo llamado el retorno a la democracia, tenemos al primer gobierno de Alan García también. Muy bien. Vamos con el segundo gobierno de Belaúnde. Una de las primeras acciones, repito, una de las primeras acciones que tienes que recordar es que Belaúnde, ni bien recibió la banda presidencial, devolvió, jóvenes, devolvió los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Medios de comunicación, jóvenes, medios de comunicación que habían sido arrebatados durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Desarrolló así también una economía ortodoxa. Repito, una economía ortodoxa. ¿Y a qué se refiere con una economía ortodoxa? Que se siguen los lineamientos, repito, se siguen los lineamientos, jóvenes, del FMI. Repito, se siguen los lineamientos del FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál era el tipo de economía que planteaba el FMI? A ver, ¿cuál es el tipo de economía del FMI? A ver, ¿qué me dicen jóvenes? ¿Qué es lo que plantea el FMI, muchachos? Recuerden, una economía, jóvenes,
de tipo liberal. No se olvide, una economía de tipo liberal, muchachos. Muy bien. Y en una economía de tipo liberal, le aconsejan no invertir tanto en, o no invertir ya en las empresas del Estado, atraer la inversión extranjera. Y recuerden, ¿qué es lo que se hace para atraer la inversión extranjera? A ver, ¿cómo se atrae la inversión extranjera? Muy bien, se reducen los impuestos. Muy bien, se reducen los impuestos. Así es. Y le recomienda también al Perú que realice la actividad comercial, repito, la actividad comercial que mejor sabe hacer. A ver, ¿cuál es la actividad económica que mejor sabe hacer el Perú? O a lo que se ha dedicado a lo largo de su vida republicana. Muy bien. Exportación. ¿Exportación de qué? Exportación de materias primas. Muy bien. Exportación de materias primas. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Excelente. Excelente. Seguimos. Uno de los grandes problemas que no solamente va a vivir el Perú, sino todo Latinoamérica, muchachos, es la crisis económica latinoamericana. ¿Y por qué eso afecta al país, esta crisis latinoamericana? Porque jóvenes, durante este periodo, imagínense a todos los países no pudiendo pagar su deuda externa. Eso da a entender, jóvenes, que la economía
Repito, la economía de los países latinoamericanos está en crisis. Entonces, si los demás países están en crisis, no tienen para comprarnos materias primas, no hay inversión en nuestro país y obviamente eso también va a afectar, jóvenes, nuestra economía. Repito, nuestra economía. Muy bien. Otro de los grandes problemas es el fenómeno del Niño de 1983. Repito, el fenómeno del Niño de 1983. Y como todo fenómeno del Niño, jóvenes, afecta la economía, la infraestructura en nuestro territorio, ¿cierto? En la costa norte, las lluvias torrenciales, el desborde de los ríos, hacia el centro del país, los huaicos. ¿Y qué actividad económica se ve afectada? A ver, jóvenes. A ver, ¿qué actividad económica se ve afectada en la costa norte de nuestro país? La actividad, jóvenes. La actividad agrícola. La actividad agrícola. Muy bien, jóvenes. No hay que olvidar que en la costa norte se producen lluvias torrenciales y en la costa sur se producen sequías. Hacia 1991 se produjo el problema del llamado falso Paquilla, ¿correcto? El problema del llamado falso Paquilla. Para ser más exactos, jóvenes, este problema del falso Paquilla se dio en 1981 y tiene que ver con el problema con Ecuador, ¿correcto? El problema con Ecuador. A ver, jóvenes. A ver.
Los ecuatorianos siempre nos han reclamado territorios, ¿cierto? Los territorios, por ejemplo, de Tumbes, Jaén y Maynas. Repito, de Tumbes, Jaén y Maynas. Pero estos ecuatorianos habían invadido nuestro territorio y dentro, repito, y dentro habían creado una ciudad a la cual la llamaron Paquicha. El Estado peruano obviamente expulsó a los ecuatorianos y estos se quejaron ante, ante jóvenes la comunidad internacional de que el Perú había atacado a su pueblo llamado Paquilla. Es cierto, en el Ecuador hay un pueblo llamado Paquilla, pero el cual atacó el Perú era aquel que estaba dentro de nuestro territorio. De ahí que se le conozca con el nombre del falso Paquilla. Obviamente la comunidad internacional se dio cuenta, jóvenes, se dio cuenta de lo que los ecuatorianos habían estado creando. Muy bien, muy bien. La Guerra de las Malvinas en 1982. Nosotros, el Estado peruano, apoyó al gobierno argentino con armamentos y con soldados para hacerle frente al ataque de los ingleses por el dominio de las Islas Malvinas o Islas Falkland, como también jóvenes es llamada. Muy bien, seguimos. Se continúa con la construcción de la carretera marginal de la selva. Y uno de los grandes problemas fue el fenómeno del terrorismo. Repito, el fenómeno del terrorismo. Pero recordemos que el terrorismo aparece previo al gobierno de Belaúnde. Aparece en las elecciones de 1980, cuando era presidente Morales Bermúdez. Aparece Sendero Luminoso y va a aparecer el movimiento revolucionario Tupac Amaru durante esta década de los 80. En su momento, Belaúnde pensó que tanto Sendero como el MRTA, repito, o que diga que se pensó en su momento que estos movimientos terroristas, como el Sendero Luminoso y el MRTA, eran movimientos guerrilleros, como se habían dado en la década del 60. Muy tarde Belaúnde se dio cuenta
y tuvo que lanzar al ejército a enfrentar a estos grupos terroristas, a estos grupos mejor organizados, repito, mejor organizados que los movimientos guerrilleros del 60. Y ese era uno de los más grandes temores del ejército, enfrentarse a organismos o a estos movimientos con una mayor organización. Y es que lamentablemente, jóvenes, lamentablemente, las reformas que se habían dado en algún momento en relación a la reforma agraria no habían funcionado. Tenemos ahí al pueblito, jóvenes, al pueblito de Chuschi, donde se quemaron las ánforas, muchachos. Repito, las ánforas de las elecciones de 1980 fueron jóvenes, fueron quemadas. Esa es la primera, repito, la primera aparición de Sendero Luminoso. A Lima llegaron hacia 1981. ¿Cómo hizo su aparición Sendero Luminoso en Lima? Se colocaron, jóvenes, se colocaron 4 perros muertos en los postes del centro de Lima. Repito, 4 perros muertos en el centro de Lima, haciendo una semejanza a lo que había hecho Mao durante el dominio en China, ¿no? Durante su dominio en China. La ideología de Sendero Luminoso era una ideología maoísta, marxista y leninista. Por eso se considera, jóvenes, de los movimientos más radicales. Repito, de los movimientos más radicales. Y en el caso del movimiento revolucionario Túpac Amaru, se desarrolló hacia 1984. Acá en Lima atacaron a un puesto policial en Villa El Salvador. Su líder, Víctor Polay Campos. Repito, Víctor Polay Campos. Y su ideología es una ideología marxista y leninista. Repito, marxista y leninista. Muy bien. Continuemos entonces.
¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta, muchachos, hasta ahí? Antes de continuar. Muy bien. Vamos a continuar en todo caso. Si no hay dudas, si no hay consultas. Vamos a ver algunos acontecimientos que se vivieron durante este gobierno. Tenemos ahí en enero de 1983 la muerte de 8 periodistas en la comunidad campesina de Uchuracay. Este acontecimiento, es cierto, tuvo una cobertura mediática debido a que mucho se pensó de que esta muerte o estos asesinatos estuvieron a cabo, vamos a decir así, a cargo, ¿no? Fueron responsabilidad de Sendero Luminoso, pero después de las investigaciones se demostró que habían sido la propia comunidad que le había dado muerte a estos 8 periodistas. Se creó una comisión que estuvo a cargo de Mario Vargas Llosa. Otro acontecimiento en abril del mismo año, integrantes de Sendero Luminoso irrumpen en la comunidad de Lucanamarca y dan muerte a 69 comuneros. Muy bien, muy bien. Ahora, estos datos, esta información, jóvenes, va en torno a la investigación que hizo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Repito, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Muy bien. Otros acontecimientos: se construyeron complejos habitacionales a través del Fondo Nacional de Vivienda, llamado FONAVI, las centrales hidroeléctricas del Cañón del Pato y Machu Picchu, así como los proyectos agroenergéticos de Majes, La Chira y Tinajones. La construcción de penales
como el Penal Canto Grande y San Jorge. Se creó el CONCITET, el Consejo Nacional y Tecnología, ¿no? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así como también se produjo la visita del Papa Juan Pablo II. El Papa vino en 2 oportunidades, durante el segundo gobierno de Belaúnde y durante el primer gobierno de Alan García. Muy bien. Ahora, jóvenes, por si acaso, algo que me estaba olvidando decir es que durante lo que vendría a ser la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se identificó que la mayor cantidad de muertes estuvieron a cargo de Sendero Luminoso. Repito, estuvieron a cargo de Sendero Luminoso. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Terminado el gobierno, jóvenes, de Fernando Belaúnde, se convocaron a elecciones y en realidad debió haber una segunda vuelta electoral. Repito, debió haber una segunda vuelta electoral, pero como el candidato de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes Lingán, decidió no participar, inmediatamente fue reconocido como presidente Alan García Pérez, que pertenece al partido aprista. La primera vez que el APRA llega al poder. Pero, ¿qué es lo que sucedió durante este gobierno aprista? Eso, jóvenes, lo vamos a ver tras regresar, jóvenes, tras regresar de nuestro examen de hoy. Vamos a ir inmediatamente a dar nuestro examen. Ya el examen está habilitado. Ahí estoy compartiendo el link con ustedes. Y tras el examen, jóvenes, tras el examen, continuamos con la clase.
2 minutos, jóvenes, y cerramos el examen, muchachos. Muy bien, chicos, vamos a ir cerrando el examen. Muy bien, los últimos 30 segundos, muchachos. Muy bien, jóvenes, hemos cerrado el examen. Vamos a desarrollar las preguntas. Y en la primera pregunta nos dice, política económica aplicada por el segundo gobierno de Belaúnde, en convivencia con las medidas gubernamentales dejadas por el régimen militar. Habíamos manifestado, jóvenes, habíamos manifestado al inicio, a ver, Belaúnde, jóvenes, los lineamientos de qué institución tenía que seguir. Recuerden, del FMI, ¿cierto? Del Fondo Monetario Internacional. Y este Fondo Monetario Internacional nos pedía desarrollar una economía de tipo liberal, muchachos, liberal, ortodoxa, liberal, no se olviden.
Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Durante el segundo gobierno de Belaúnde, se dieron muchos acontecimientos relacionados a movimientos subversivos. Identifica cuál pertenece a este gobierno. Y nosotros habíamos mencionado en 1983 el asesinato a los 8 periodistas en Uchuratcay. Así que la respuesta era la A. Repito, era la A. Y la pregunta 3, jóvenes, y la pregunta 3 dice, en relación a las características políticas económicas del segundo gobierno de Belaúnde, señale los enunciados correctos. ¿Devolvió los medios de comunicación a sus dueños? Claro que sí. Fue la primera medida que tomó al tomar la presidencia. ¿Creó la SUNAT? No, porque la SUNAT, recuerden que pertenece al gobierno de Alberto Fujimori. ¿Se promovió la inversión privada y el comercio exterior? Claro que sí, porque se tenían que seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Así que hasta ahí es 1, 3. Y la cuarta pregunta dice, ¿se produjo el conflicto en Ecuador denominado el falso Paquilla? Claro que sí. 1, 3 y 4. Los juzgados anticorrupción se han creado en nuestros últimos gobiernos. Así que la respuesta a la pregunta número 3 era la alternativa B. 1, 3 y 4. No sé si alguno tiene por ahí alguna duda respecto a las preguntas. A ver, ¿hay alguna duda o alguna consulta? Muy bien, si no hay ninguna duda, vamos al primer gobierno de Alan García. Repito, primer gobierno de Alan García. 1985, 1990. Una de las características del gobierno de Alan y que hay que recordar muy bien, jóvenes, fue la economía, jóvenes, fue la economía heterodoxa. A ver, chicos,
Si lo ortodoxo es seguir los lineamientos del FMI, ¿qué quiere decir lo heterodoxo? Claro, es todo lo contrario, se aleja del FMI, no quiere seguir jóvenes los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Eso es una de las características del gobierno de Alan García. Todo lo contrario al FMI. Desarrolla una economía proteccionista. Profe, ¿y a qué se refiere? ¿A qué se refiere con una economía proteccionista? A ver, en el caso de esta política proteccionista, es proteger al productor nacional. Y la pregunta, jóvenes, para ustedes sería, ¿cómo se protege al productor nacional? ¿Cómo se protege, cómo se protege de los eh, eh, productores extranjeros o de los productos extranjeros que vienen hacia nuestro país? Muy bien, se aumentan los aranceles, se aumentan los impuestos, se aumentan los aranceles. Muy bien. De esa manera se busca, jóvenes, se busca proteger al mercado interno. Pero eso también genera, jóvenes, aspectos negativos. ¿Qué sucede? Repito, ¿qué sucede si es que jóvenes no ingresan productos del extranjero y solo se comercializan productos nacionales? A ver, ¿qué es lo que sucede cuando el mercado nacional no ingresan productos del extranjero? ¿Qué sucede cuando no hay competencia, jóvenes, de productos? ¿Qué sucede cuando no hay competencia de productos?
aumentan los precios porque no hay competencia, ¿cierto? Pero también eso puede generar una escasez, ya que solo al haber productos nacionales no necesariamente cubre todas las necesidades del mercado interno. ¿Y qué pasa cuando hay una escasez de productos? A ver, ¿qué pasa cuando hay una escasez de productos, jóvenes? También se incrementan los precios. Entonces, eso te permite entender por qué durante el gobierno de Alan se caracteriza por las colas para comprar productos de primera necesidad y por qué el precio de los productos comenzó, comenzó a aumentar considerablemente, muchachos. Considerablemente. Muy bien, muy bien. Seguimos. Hubo también hubo un control de precios, justamente debido al alza de ciertos productos de primera necesidad. No era un estado proteccionista, pero eso también va influyendo poco a poco en jóvenes lo que vendría a ser la inflación, ¿no? Más aún si había muchos egresos y pocos ingresos. Y uno de los acontecimientos que va a generar o que va a influir mucho en la crisis económica en este gobierno es el problema que este gobierno va a tener con el FMI. Cuando se presenta ante el FMI y le dice que solo le va a pagar con el 10%, con el 10% de nuestras exportaciones anuales. Repito, el 10% de nuestras exportaciones anuales. Al ser considerado, jóvenes, al ser considerado el Perú un mal pagador, vamos a ser considerados un país inelegible. ¿Qué quiere decir un país inelegible, jóvenes? A ver, ¿a qué se refiere un país inelegible? Un país falto de crédito. No nos quieren, jóvenes, prestar dinero, no vamos a hacer actos para invertir, exacto. O sea, vamos a ser sacados de la economía, jóvenes,
internacional. Muy bien. Otro de los acontecimientos fue la famosa maquinita. Muchachos, la famosa maquinita. La emisión del dinero sin respaldo, con el objetivo también de aumentar el sueldo a los trabajadores. ¿Y quién se suponía que tenía que regular la emisión de dinero en nuestro país? El Banco Central de Reserva del Perú. Claro que sí. Muy, muy bien. Seguimos. Se aplicó, jóvenes, el dólar MUC. Este va a ser, jóvenes, un dólar subsidiado. Repito, un dólar subsidiado. El mercado único de cambio. El objetivo de este dólar MUD y que favoreció a un grupo de empresarios llamado los 12 apóstoles. Repito, llamado los 12 apóstoles. Este dólar MUD tenía como objetivo favorecer a un grupo de empresarios, y miren, hago la aclaración, que la idea no estuvo mal porque en algún momento en Corea se hizo algo muy parecido. Se aplicó un dólar MUC, es decir, dale un dólar más barato a los empresarios para que compren en grandes cantidades, ¿correcto? En grandes cantidades y que inviertan en el país. Pero estos empresarios compraron dólares en grandes cantidades a un precio preferencial. Pero ¿qué hicieron con ese dólar que compraron? No lo invirtieron en el país. Claro que el contexto no ayudaba, obviamente, producto del terrorismo, pero sí, jóvenes, ¿qué es lo que hicieron? Se llevaron los dólares al extranjero, a paraísos fiscales como Suiza, como Gran Caimán. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que sucede cuando se producen fuga de capitales de un país? A ver, jóvenes, ¿qué sucede cuando hay fuga de capitales? Eso, jóvenes, va generando inflación, va generando
inestabilidad en nuestra economía, obviamente. Más todo lo que hemos estado viendo, eso agudiza nuestra economía. Por eso, Alan va a tener que aplicar subsidios en algunos productos de primera necesidad. Durante esa época se va a desarrollar la leche Enzi. Se descubre el gas de camisea también durante este periodo. Por si acaso, se descubre el gas de camisea. No se explota, se descubre. Ya después vamos a ir viendo en las clases que nos faltan en qué gobierno recién se tiene, jóvenes, en qué gobierno se inicia la explotación. Dentro de uno de los acontecimientos que muchos consideran como un manotazo de ahogado debido a la difícil situación en la cual se encontraba el país, fue el intento de la estatización de la banca. Fue una medida populista por parte del gobierno que lanzó la frase: hay que democratizar el crédito. Repito, hay que democratizar el crédito. ¿Y qué era democratizar el crédito? Que el Estado se haga cargo de los bancos y que le pueda dar préstamos a la población, que en esa época había mucha población ambulante. Surgió justamente, jóvenes, el movimiento Libertad, movimiento de Mario Vargas Llosa, que se opuso a la estatización de la banca. ¿Ya? Se opuso a la estatización de la banca, muchachos. También la comunidad internacional se opuso a estos acontecimientos. A ver, acá uno de los, desde mi punto de vista y para muchos historiadores, uno de los grandes problemas del por qué la Policía Nacional atraviesa en la actualidad es justamente su creación. ¿Y por qué digo esto de su creación? Porque, jóvenes, porque durante esta época no existía todavía la Policía Nacional del Perú. Existía lo que era la Guardia Civil, existía lo que era la Guardia Republicana y existía la PIP. Que era una policía de inteligencia, ¿no? De investigación. El problema fue que después Alan juntó a estas tres instituciones en una sola institución. Se construyó el Museo de la Nación, se llevó a cabo el proyecto Chavimochic, la represa de Gallito Ciego, se inició, por si acaso, se inició la construcción del tren eléctrico, que no se terminó hasta su segundo gobierno. Y obviamente el gobierno de Alan García se caracteriza por la hiperinflación. Repito, por la hiperinflación. Dentro de otros acontecimientos de este gobierno, tenemos la matanza, jóvenes, la matanza de Acomarca, que como ya hemos visto, se han producido anteriores atentados en Ayacucho, la mayoría de ellos a cargo de Sendero Luminoso, pero en el caso de la matanza de Acomarca
se le adjudica a el ejército peruano. Dentro de lo que es la investigación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, también se cometieron abusos por parte de algunas instituciones militares. De ahí hacia 1986 se produjo la matanza de los Penales, acontecimiento también muy criticado porque si bien es cierto los terroristas se habían amotinado en las principales cárceles de Lima, ya se habían rendido y estando rendidos se dio la orden de acribillar. Hacia 1988 se produce la matanza de Callara. Otra vez relacionado con el ejército. Hacia 1989 se comienzan a formar los comités de autodefensa, lo que coloquialmente conocemos como las rondas campesinas. El gobierno les comenzó a dar armamentos para enfrentarse a los grupos subversivos. Otro de los acontecimientos es la matanza en Cangaire, también en Ayacucho, pero esta vez a cargo, jóvenes, de Sendero Luminoso. Muy bien. Hacia 1990, a fines de 1990, se formó el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, al interior de la DINCOTE, para capturar a los líderes de Sendero Luminoso, que justamente va a ser ese grupo especial que años más tarde, durante ya el gobierno de Fujimori, termina capturando a Abimael Guzmán. Se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas y en San Pedro de Cachi en el Cusco, relacionadas también a patrullas militares. Y previo a terminar el gobierno de Alan García, 47 presos del movimiento revolucionario Tupac Amaru lograron escapar del penal Casto Castro. Dentro de ellos su líder, Víctor Polay Campos. Para la época fue uno de los acontecimientos más polémicos que se dieron casi al terminar el gobierno de Alan García. Terminado su gobierno, se convocan a elecciones jóvenes y, como ya todos sabemos, va a salir ganador Alberto Fujimori. Pero esa es otra historia, muchachos. Para terminar con nuestra clase de hoy, vamos a desarrollar algunas preguntas del material. A ver, vamos rápidamente con la pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1, muchachos?
Muy bien, me dicen la 1, la A. Correcto, muy bien, la 1, la A. Vamos a la pregunta número 2. A ver, vamos a la pregunta número 2. La respuesta a la pregunta número 2, jóvenes, la D. Reducir los impuestos y atraer la inversión extranjera. Porque te preguntan cuál no corresponde, ¿correcto? ¿Cuál no corresponde a las medidas heterodoxas? Muy bien, vamos a la pregunta número 3. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 3, muchachos? La 3, la A, me dicen por ahí. Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta número 4. La respuesta en la número 4, el país, la respuesta es la A. Fue un programa de ayuda al ingreso temporal para un puesto de trabajo. Y terminamos, jóvenes, con la pregunta número 5. Muy bien, me dicen las 5, la A. La respuesta es correcta. También la 5 es la A. Muy bien, jóvenes.
Y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a cada uno de ustedes por su atención y participación y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Cuídense, muchachos. Nos vemos.